noches, bienvenidos a otro lunes de Tips para ser un buen abogado. El día de hoy les traigo una entrevista con la maravillosa Andrea Medina. Ella es psicóloga y nos va a hablar acerca del caso Telmo y de cómo debemos manejar de manera correcta nuestras emociones, para que así no caigamos en circunstancias como esa. Espero que disfruten mucho la entrevista. Bueno, doctores, el día de hoy les traigo a entrevista una maravillosa profesional. Ella es psicólogo, es una de las dos grandes mentoras de la comunidad de Yo Soy Emprendete y aparte es un hermoso ser humano. Ella es Andrea Medina. ¿Qué tal, Andrea? Hola Génesis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en este espacio. No, gracias a ti de verdad por compartir pues, tus conocimientos con nosotros. Bueno, André, nada, te quería conversar acerca pues, no sé si llegaste a ver un caso que se hizo bastante público acerca de una supervisora que trató bastante mal a su practicante. El caso de Telmo, de por sí así era como lo tenían en todas las noticias, ¿no? Y bueno, más allá de todo lo fuerte, ¿no? De la noticia, creo que también es un caso que nos lleva a reflexionar acerca de que no, o sea, el coeficiente intelectual no es lo que hace íntegramente un profesional, que hay otras muchas más habilidades que hay que trabajarlas, ¿no? Sobre todo las habilidades que tienen que ver con el manejo de las emociones. Y nada, hay un tema que se está tocando muchísimo acerca de las habilidades blandas. Y es algo que escuchamos mucho, pero creo que no muchos sabemos exactamente de qué se trata. Entonces quería comenzar preguntándote exactamente qué son las habilidades blandas. Bien, Génesis, te comento un poco. Las habilidades blandas no es un concepto nuevo, lo que quizás ahora se ha generado, digamos, como que mayor énfasis es a la capacidad o a la iniciativa que empresas u organizaciones mantienen por hablar de este tema y sobre todo para poder evaluar a las personas que van a conformar a sus equipos. Entendemos como habilidades sociales ese conjunto de características, por ejemplo, o bien sea habilidades, capacidades que tiene un profesional que no necesariamente son técnicas, sino que de alguna manera se pueden atribuir mucho más a lo que lo conforma como persona. Bien, entonces por eso hablamos de habilidades blandas como la comunicación, como la capacidad de adaptación, como la inteligencia emocional, por ejemplo, el manejo de emociones, por allí la empatía, el manejo del estrés, o sea, son algunas de las habilidades blandas que muchas organizaciones y empresas ahora de alguna manera se aseguran sus trabajadores puedan desarrollar, porque evidentemente hay una relación positiva entre la presencia de estas habilidades en los profesionales y lo que es el rendimiento o la productividad de una empresa o un equipo de trabajo. Por otra parte están lo que son las habilidades duras, que también es lo que conocemos como quizás lo más técnico de un profesional. Las habilidades duras sin duda se componen de todo lo que aprendemos en nuestra formación como profesionales. Y bueno, no, ahora hay un caso en cuestión, ¿no? Como tú lo destacas, el caso de Telmo con su supervisora, pero en realidad esto puede ser uno de los millones de ejemplos que pueden suscitarse en esta materia, ¿no? Muchos profesionales quizá que conservan un modelo, vamos a llamarlo antiguo, ¿no? Del pensamiento en cuanto al trabajo, quizás del siglo XX, en donde se sobrevaloraba mucho más lo que precisamente eran las habilidades técnicas. ¿Bien? Entonces sostienen este tipo de conductas o mantienen este tipo de conductas aún para nuestros tiempos, cuando ya es una realidad que lo que vuelve mucho más exitoso a un profesional es precisamente el equilibrio que consigue entre estos dos tipos de habilidades, duras y blandas. Ok, André. Y otra cosa que te quería preguntar, porque son conceptos que a veces suelen presentarse como si fuesen sinónimos. Y la verdad es que nosotros no sabemos si realmente es así. Así que en base a tu conocimiento y tu experticia, ¿es lo mismo habilidades blandas que inteligencia emocional?
Bueno, fíjate que en este tipo de casos, realmente, mira, la terminología puede variar. De acuerdo a mi experiencia, lo que yo conozco, la inteligencia emocional formaría parte de las habilidades blandas de un profesional, o sea, estaría implicada dentro de lo que son las habilidades blandas. Pero probablemente cuando se enfatiza de alguna manera entre inteligencia emocional o habilidades blandas, probablemente lo que se quiere es hacer como que un llamado al profesional en especial a esa habilidad o esa capacidad, específicamente hacia lo que corresponde a la inteligencia emocional. Porque, como te comento, las habilidades blandas en realidad se componen de un conjunto de otras habilidades que puede tener la persona, no solamente la inteligencia emocional, pero está implicado, es decir, que es una relación bastante estrecha, que se pudieran usar como sinónimos probablemente, pero la realidad es que la inteligencia emocional estaría contemplada en lo que serían las habilidades blandas de un profesional. Vale, Andrea. Ahora quisiera que nos explicaras qué podemos hacer para desarrollar estas habilidades. Bien, fíjate algo. Lo primero es de alguna manera aprender a conocernos, a reconocernos. Mira, hay algo interesante. Realmente nosotros vamos a las escuelas o las universidades para formarnos en habilidades técnicas, pero muy probablemente la mayoría de las personas no se dan el permiso de conocer su personalidad. De hecho, hay bastantes estigmas, ¿no? Y bastantes etiquetas con respecto al hecho de ir al psicólogo, por ejemplo. La realidad es que cuando nosotros aprendemos a conocernos, podemos potenciarnos. Y realmente temas, por ejemplo, como el carácter o el temperamento que una persona puede desarrollar, que dan lugar a su personalidad, es válido para todos. Todos tenemos nuestra personalidad. Bien, y la vamos desarrollando con respecto al tiempo, con respecto a nuestras experiencias, bien, a lo largo de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando una persona no se da el permiso de aprender a conocer sus emociones, aprender a gestionar sus emociones? Porque muchas personas en general que incurren en este tipo de prácticas, este tipo de comportamientos agresivos o violentos, es porque de alguna manera no han aprendido a gestionar sus emociones. ¿Y qué pasa? Actúan desde la emoción. Cuando regulamos nuestras emociones entendemos que un límite entre tener, digamos, la razón y poder agredir a otro intentando de alguna manera convencerle que estamos en nuestra razón. Y esto, por ejemplo, se aplica para relaciones laborales, porque aun cuando tú seas jefe, de hecho ahora no se promueve mucho esta figura de jefe, porque entendemos, se ha entendido ahora que de alguna manera no tiene el mismo impacto un jefe que un líder, por ejemplo. El líder te invita a la productividad, el jefe te llena de exigencias tal que obviamente tu respuesta como trabajador no es la misma. Pero para que tú llegues a ser líder, a diferencia de ser simplemente una figura o tener una jefatura, vas a necesitar, como te digo, conocer muy bien tu personalidad para reconocer cuáles son tus emociones, para controlar tus emociones, bien, aprender cómo motivar, porque probablemente si buscamos justificar en las causas de un caso como este que tú nos expones actualmente con respecto al practicante Telmo, la verdad es que puede haber algo en una situación, ya sea personal o laboral, en esta abogada, ¿no? Ciertamente que es la supervisora de Telmo, ¿no? Muchos profesionales incluso mantienen una especie o sea, bueno, vamos a llamarlo cansancio, ¿sí? Este tipo de profesiones como la abogacía, la psicología incluso, los médicos, el personal médico de salud, que constantemente están en contacto con otras personas para servir, para comunicar, puede que haya cierta fatiga al trabajo. La imposibilidad de reconocer estas situaciones en realidad nos implica profesionalmente y más allá de eso, personalmente, porque bueno, tal vez nadie se detiene a preguntar qué pasará con esta abogada o cómo se sentirá ella una vez que se ve expuesta en esta situación. A veces este tipo de cosas ocurren y las personas no entienden cómo llegan hasta esta situación.
¿bien? O quizás no, o quizás esta abogada, esta persona es alguien que mantiene un patrón de comportamiento, este patrón de comportamiento agresivo o violento, quizá por muchos años en su vida. El tema es que vámonos al bienestar y a los resultados, que es lo que todos queremos. Realmente ella está invitando a su colaborador, bueno, que debe ser un colaborador, si lo hablamos si lo hablamos de esta manera, muy probablemente Telmo, en este caso específico, no se siente como un colaborador por la manera en la que se le invita a trabajar, ¿no? Pero pongamos en un contexto general. ¿Qué queremos todos como seres humanos? Queremos resultados y queremos bienestar. Y el que no, el que diga lo contrario, realmente de alguna manera se está condicionando. Entonces, si vamos a favor de los resultados y vamos a favor del bienestar, entendemos que este tipo de situaciones desfavorecen por completo los resultados y el bienestar, tanto propio como de nuestros colaboradores. Entonces, eso es importante porque ahí entramos en este aspecto de que conocernos nos va a permitir, en verdad, relacionarnos adecuadamente con los otros. Y esto aplica tanto para un ámbito personal como un ámbito profesional. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar las habilidades blandas? De alguna manera, entender que así como nos entrenamos en todas las habilidades técnicas, las aprendemos, las estudiamos, necesitamos aprender a reconocer, a estudiar, a gestionar o regular nuestras emociones. Para ello nos ayudan profesionales de la salud mental. Ok, André, y es muy interesante lo que me comentas, porque fíjate que la verdad hasta ahorita no se han confirmado que sean ciertos, pero sí han salido varios audios de la abogada que pues hizo este desplante total a su practicante, donde ella, por un lado, le pide perdón, dice que de verdad ella no debió tratarlo así, pero por otro lado, ella le dice algo como que quiero que sepas que las acciones tienen consecuencias y prácticamente lo amenaza con que, mira, esto lo vas a pagar. Entonces, quisiera que desde el punto de vista psicológico me hablaras un poco acerca de por qué el hecho de que estas personas como que en un principio tratan de disculparse y como que al parecer sí entienden que lo que hicieron está mal, pero luego vuelven a establecer esa figura cruel, esa figura que es como un muro contra las personas. Esto tiene mucho que ver con la personalidad y realmente yo, por ejemplo, me permití escuchar el audio del caso en cuestión para tener quizás una opinión un poco más aproximada, ¿no? Estar realmente enterada de lo que acá sucede. Y a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la manera en la que ella incrementa la intensidad de su discurso, ¿no? Ella de alguna manera es como que hace un esfuerzo por comunicarle que le ha enviado un correo y en ese momento obviamente hay cierta templanza, o cierta serenidad, pero de repente comienza como que un incremento y comienza a desbordarse y cada vez es mucho más, cada vez su lenguaje está mucho más dotado de palabras groseras o lisuras, como dicen acá, y es o sea, hasta el tope, ¿no? Y esto en realidad sería en mi apreciación profesional, sería la perfecta ocasión para que esta persona o esta abogada en cuestión de alguna manera se invite a permitirse reconocer por qué pasa esto. Bien, ¿por qué pasa esto? Hay muchas personas, a mí me pasa un montón, muchas veces mis pacientes, las personas que se consultan conmigo de alguna manera, me dicen, llegué al límite. Y yo me pregunto, ¿por qué como seres humanos tenemos la capacidad de siempre cuestionar esa gota que derrama el vaso, pero se nos hace difícil asumir responsabilidad de todas aquellas situaciones que a lo mejor hemos permitido, todas aquellas ocasiones en donde a lo mejor se ha cometido el mismo error y que han mantenido ese vaso lleno hasta que exacto, llega la gota y termina por derramarlo. Así nos acostumbramos y así sobrellevamos la vida muchas veces. El punto es que vuelvo a lo mismo. La mayoría de nosotros como seres humanos quiere resultados y quiere bienestar, entonces no nos damos cuenta que si no nos damos ese tiempo de detenernos y de reconocernos y de invitarnos a crecer, realmente esos resultados y ese bienestar probablemente se vea condicionado. Entonces, pienso que allí va un poco, quedó un poco respondida la pregunta, o sea, este tema con los audios que no se sabe si es certero o no,
Obviamente parte del hecho de que la opinión común es algo lo que pueden decir las demás personas que no están implicadas en la situación, algo muy diferente van a decir las personas que sí están implicados. Aparte ahora con las redes sociales, creo que la mayoría de las personas consideran, es como un mecanismo automático que se ha desarrollado en el común de las personas que creen que porque una situación ha sido expuesta, pueden opinar al respecto. Y aquí a veces se cometen también ciertos errores que pueden dañar mucho a una persona. Ojo con esto. Acá la única persona afectada no es el practicante, la abogada también de cierta forma está siendo afectada, se ve afectada, su imagen pública se ve afectada y esto evidentemente puede ser lo que en ella desencadene, cometió un error, pero bueno, van a haber consecuencias, porque no, de alguna manera también se siente expuesta, ¿no? Y a su vez violentada. Y ojo con eso, hay muchos tipos de violencia. No solamente la agresión física, la agresión verbal, también puede ir mucho más allá. Alguien a quien se le expone de alguna manera también se le puede estar agrediendo. Pero claro, en este tipo de casos particularmente, lo que nos invita a exponer este tipo de casos es la oportunidad que queremos tener para concientizar con respecto a que esto es una realidad, pero muchas veces es una realidad que no se cuenta. Bien, es una realidad que no se cuenta, que se mantiene en sombras, pero es bastante delicado y hay que ganar conciencia con respecto a esto. Ok, André, excelente. De verdad que muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Referente a todo lo que has hablado, en definitiva todo tiene que ver mucho con el autoconocimiento que tengamos, ¿no? Y en la misma línea de todo ello está una herramienta que también se ha sonado muchísimo, que es la del coaching. ¿Tú recomendarías el coaching? Fíjate algo, realmente yo respeto a todos los profesionales de todas las áreas. Hay muchos coaches que realmente se han preparado, se han formado de una manera bastante regular para ejercer su práctica profesional. Desde la psicología, muchos profesionales desacreditan este tipo de prácticas, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay formaciones en coaching que realmente carecen de solidez, vamos a llamarlo de esa forma, o sea, falta quizás cierta formación, pero sobre todo lo que falta, ojo con esto, porque respeto profundamente a todos los profesionales, yo considero que lo que nos falta ganar en esta materia es la conciencia de entender que un coach no sustituye a un psicólogo, no lo sustituye, así como un psicólogo no sustituye a un psiquiatra, ¿bien? Y un psiquiatra probablemente no sustituye a algún otro profesional o algún otro entendido experto. Nosotros tenemos que aprender a reconocer ¿qué podemos conseguir con cada profesional? Los coaches en este caso vienen a acompañar algunos procesos. Sin embargo, las herramientas y las estrategias y sobre todo una evaluación por parte de un profesional de la salud mental como un psicólogo va a ser necesaria porque, ojo, en muchos casos, tras esta evaluación se puede identificar que lo que realmente está sucediendo en la vida de esta persona es que está conviviendo o comenzando a convivir con un posible diagnóstico clínico, que en muchos casos no solamente requiere del acompañamiento de un psicólogo, sino también de un psiquiatra. Entonces, en este caso yo diría como que acá al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el coach en este caso es un entrenador. Él perfectamente nos puede acompañar en nuestro proceso de cambio y transformación profesional. Y a todas las personas que de alguna manera conecten con este video, siempre les invito a reconocer lo mejor que puede tener un profesional. De hecho, el contar con un coach, con un psicólogo, por ejemplo, yo creo que es como una elección tan importante como el matrimonio. No necesariamente con el primero que conoces te quedas, pero sí tener tú esa posibilidad de escoger quién va a ser el profesional que te acompañe en algo tan importante como es tu crecimiento personal. Sí, fíjate, bueno, y corrígeme si me equivoco en alguna de las cosas que te voy a comentar ahorita, pero estuve hace poco en un taller con un chico que estudió coach, un abogado que estudió coach y de por sí él hace coaching para abogados.
hace ese pequeño taller bajo esa premisa, ¿no? Y él una de las cosas que aclara, y me pareció de verdad súper valioso, porque te respeto mucho a ti como profesional de la psicología, y siento que él con esa aclaratoria lo respetó también. Él dijo, señores, quiero que quede claro que el coaching no tiene nada que ver ni con la psicología ni con temas motivacionales. O sea, si usted necesita terapia, tiene que ir evidentemente con un profesional de la salud. El coach lo que hace es a través de preguntas ayudarlo a llegar a un autoconocimiento tal que pueda poderlo utilizar en su proyecto profesional. Pero no es que le va a dar respuestas acerca de de ningún problema que tenga acerca de su vida, ni le va a dar indicaciones acerca de lo que tiene que hacer, ni tampoco lo va a motivar a que usted vaya y haga algo, sino que es básicamente como que preguntas que te hacen reflexionar y decir, ah, sabes que yo tengo que hacer esto, pero tú mismo consigues la respuesta. No es un tema de terapia como tal, ¿no? Exactamente, por eso te digo que yo reconozco la labor que todos los profesionales hacen, profesionales responsables que entienden cuál es quizás su territorio, ¿no? Bueno, en emprendimiento eso lo llamamos su territorio de marca, bueno, tal cual, o sea, hasta dónde puede llegar tu responsabilidad como profesional para acompañar un proceso. Como te digo, en muchos casos incluso ya acá hablamos de un tema que puede tener implicación clínica y eso escapa de las manos de un coach, por ejemplo, e incluso los psicólogos, de alguna manera, nuestro acompañamiento, nuestra terapia, muchas veces podemos brindar un acompañamiento, pero cuando es un proceso terapéutico, esto tiene ciertas características. Y en realidad podría ser de mucho mayor beneficio para la persona que la persona cuente también con algún tipo de acompañamiento. O sea, es que son áreas distintas. De hecho, por eso vemos mucho más los coaches hacia la parte quizás empresarial, ¿no? Por allí lo vemos. ¿Y por qué? Porque la realidad es que estas personas que se forman en coaching también necesariamente deberían contar con una preparación, por ejemplo, en tu caso, como tu colega es abogado y también es coach, entonces eso le da a él particularmente una habilidad en su práctica profesional que probablemente algún otro coach no la pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque él tiene lo técnico, bien, sus habilidades duras y tiene sus habilidades blandas también, que probablemente ha ganado con su formación como un coach. Ok, André. Y ahora, digamos desde el punto de vista ya más práctico, ¿qué técnicas nos podías recomendar a la hora de poder pues, manejar estas situaciones tensas en el trabajo y el manejo de las emociones? ¿Qué técnicas prácticas y quizás concretas, porque en el trabajo no todos tenemos mucho tiempo, ¿no? Para realizar alguna actividad extra de la que estamos realizando en el trabajo? ¿Qué técnicas prácticas y concretas nos puedes dar a la hora del manejo de emociones y de circunstancias tensas en el trabajo? Mira, yo pienso que las técnicas se van a adecuar según la persona, ¿bien? Según lo que la persona en este caso esté necesitando trabajar. Yo podría decirte que en medidas generales todo lo que está relacionado a relajación o entrenamientos en la atención, como por ejemplo el mindfulness, pueden facilitarnos mucho nuestro aprendizaje con respecto a lo que son las habilidades blandas, si de esa manera lo queremos llamar. Pero es que en realidad esto va mucho más allá, porque incluso si una persona cuenta con un acompañamiento profesional, realmente puede, como te digo, de alguna manera descifrar aspectos en su personalidad que se ven implicados en la manera en la que se está relacionando con los otros, que es el punto, digamos, clave en el tema de las habilidades sociales. Entonces, más allá de las técnicas, como te digo, yo le recomendaría a un profesional que primero gane conciencia en este tema, que aprenda a reconocer en qué momento está, qué reconoce, qué conoce sobre las habilidades blandas,
cuáles son las habilidades con las que cuenta y de qué manera esto han estado potenciando o no su práctica o ejercicio profesional. Hay algo importantísimo a través de las técnicas que se pueden establecer, porque por ejemplo yo te puedo decir que un profesional de la salud mental incluso podría decir, no, pero para entrenarnos en habilidades blandas o habilidades, no lo sé, habilidades sociales, inteligencia emocional, por ejemplo, te va a decir, bueno, técnicas de cognitivo-conductuales, ¿no? Que es algo, digamos, ya un poco más técnico de los profesionales de salud mental. Pero la verdad, por ejemplo, otro tipo de profesional, como en mi caso, que tendemos más a la parte humanista, ¿bien? Yo te podría, como por ejemplo lo que te comento, o sea, un estilo de vida, el hecho de aprender a conocerte y a autorregularte más allá de lo que son las situaciones, porque no son las situaciones, eres tú con respecto a las situaciones. Entonces, el autocontrol y la manera en que tú mismo te regulas va a ser clave en todo esto. Así que la invitación va a estar dada a que ganen conciencia con respecto a este tema y que comiencen a reconocer qué sienten y qué hacen con respecto a sí mismo y con respecto a los otros. ¿Qué sientes con respecto a ti, por ejemplo? Te habla de tu autoconciencia. ¿Qué sientes con respecto a los demás? Te vuelve, o sea, o qué sienten en el caso de los demás, te vuelve una persona empática, ¿bien? Eso es importante también de aprenderlo a potenciar. Ahora, ¿tú qué haces? Con respecto a ti, eso, la manera en la que puedes autorregularte y qué puedes hacer en favor de los demás o con respecto a los demás. Ahí van a estar contempladas todas estas habilidades como la capacidad para adaptarte, trabajar en equipo, de alguna manera manejar estrés o situaciones conflictivas que van a estar contemplados en lo que son las habilidades, digamos, blandas, ¿no? Parte de las habilidades sociales que goza una persona. Yo pienso que la invitación está dada a conocernos, aprender a reconocer nuestras limitaciones, convertirlas en fortalezas y potenciarlas al máximo. Bueno, Andy, y para ir cerrando con todo este tema, quería preguntarte, ¿qué le recomendarías a ambas partes? Tanto a la jefa de Telmo, que digamos perdió el control y trató súper mal a su practicante, inclusive, bueno, eh, tengamos en cuenta que esto, como tú misma comentaste, le afectó a ella en su imagen pública. ¿Y qué le recomendarías a practicantes como Telmo, que creo que es más el factor común, ante estas circunstancias para poder lidiar con este tipo de personas y este tipo de situaciones? Mira, yo le recomendaría, o sea, a cualquier persona que se pueda ver reflejada en una situación como esta, creo que tal vez voy a redundar en lo que he dicho anteriormente, pero es que es importante aprender a reconocernos, a reconocer quiénes somos, más allá de lo que hacemos. Y por eso es importante y por eso para este tiempo las empresas generan tanto esfuerzo en capacitar o potenciar lo que son las habilidades blandas en sus equipos de trabajo. Porque si hablamos de habilidades técnicas o habilidades duras, por ejemplo, podemos, en este caso en cuestión, por ejemplo, destacar el hecho de que la abogada tiene formación incluso en temas de derechos humanos y más, incluso ha estudiado y se ha formado fuera del Perú, o sea, lo que le acredita como una profesional preparada, ¿bien? Pero entonces, de alguna manera, entra el autosabotaje acá porque ella cuenta con una experiencia profesional, con una formación profesional, que fácilmente podrían construir bueno, una imagen pública de ella, de reconocimiento, que quizás es esa autoridad que ella intenta fomentar desde la manera en la que se comporta, pero la verdad es que todos somos referentes para alguien cuando aprendemos a ser congruentes. Una persona que se ha estudiado y se ha formado en derechos humanos, no debe, de cierta forma, se espera de ella que pueda invitar a otras personas, respetar a otras personas a vivir esa libertad que de alguna manera como humanos tenemos, ¿no? Que se nos ha atribuido como derecho. La capacidad la posibilidad de errar porque somos humanos, el aprender, que siempre tenemos la opción para hacerlo, ¿bien? Y bueno, pero esto de qué manera lo van a poder obtener cualquiera de las dos partes, dándose el permiso de reconocerse, insisto, de reconocerse. La violencia es más común de lo que nosotros creemos y está en nosotros, convive con nosotros en nuestro día a día.
la violencia que puede venir dada por estigmas, por estereotipos, por frases que comúnmente en nuestro diario las tenemos incorporadas. Y cuando te hablo de violencia, incluso te hablo de violencia en todas sus formas, o sea, violencia laboral, violencia de género, cualquier tipo de discriminación. Bien, entonces la recomendación sería que no normalicemos o evitemos normalizar. Vamos a cuidar en realidad la capacidad que como seres humanos tenemos para construir, bien, los ambientes que queremos vivir, tanto en lo personal como en lo laboral. Y como, insisto, si nosotros somos personas que buscamos bienestar y que buscamos resultados, tenemos que asumir responsabilidad y que somos nosotros los principales encargados de crear eso para nuestras vidas. Mi recomendación para ambas partes sería: reconózcanse, dense el permiso de conversar con un profesional para que aprendan a vivir la vida más allá del control, ¿bien? Más allá del control, porque realmente no existe tal concepto. Nosotros no podemos controlar lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen otros, más que lo que nosotros mismos hacemos. Y por eso es tan importante aprender a reconocernos en lo personal y en lo profesional. En este caso, particularmente al practicante y a todos los practicantes que se puedan ver sumergidos en situaciones como esta, también entender un poco el carácter de lo transitorio, ¿bien? Y siendo, por ejemplo, profesionales del derecho, entender que somos nosotros quienes validamos, ¿sí? Quienes ponemos límites en lo que vivimos. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de regular de alguna manera eso, incluso lo es la voluntad, las relaciones y la vida que creemos merecer. Claramente, al exponer este caso, considero que de pronto el practicante entiende que este no es el trato que él puede merecer como practicante, como profesional, y por eso lo expone. En la medida en que olvidemos qué merecemos, nos vamos a ver, digamos, sumergidos en este tipo de situaciones que en verdad pueden ser de bastante implicación, nos pueden perjudicar muchísimo. Bueno, André, muchísimas gracias de verdad. Yo siempre, uno de los lemas, ¿no?, del abogado rosa es que el aprendizaje no está completo si no se comparte. Y de verdad que es súper bonito que tú seas una persona y una profesional que siempre estés dispuesta a compartir tus conocimientos con todos, la verdad. O sea, no es que nada más porque te veo en consulta a ti, te voy pues, digamos, de alguna forma explicar todos estos conceptos, no. O sea, es todas las personas que llegan a ti, de verdad que eres súper abierta a ayudarlos, y te agradezco mucho por eso, y te agradezco también mucho por esta entrevista que estoy segura de que todo aquel que le escuche y le preste el debido valor que se merece, pues también va a quedar con el inmenso regalo que es poder quizás aplicar todo lo que has comentado en sus vidas diarias y mejorar como profesional, que es definitivamente la idea que busco implantar en todos el proyecto del abogado Rosa, y sé que también muchos de tus proyectos. Así que muchísimas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a ti una vez más por esta oportunidad. Yo encantada de poder colaborar, servir en lo posible. Yo pienso que todos merecemos conectar y, como tú lo dices, qué mejor manera que compartiendo parte de lo que es nuestra experiencia. Yo les invito a que me sigan en mis redes sociales, @soyalmamujer, y por allí, bueno, vean un poco de lo que son mis esfuerzos también por contribuir a otras vidas. Gracias nuevamente, Génesis, y bueno, en completa disposición para un próximo encuentro. En lo posible, pues acá estamos. Claro que sí, doctores. Si quieren tener alguna otra entrevista con los maravillosos conocimientos de André, por favor háganmelo saber en los comentarios. De verdad que sí. ¿Qué otro tema les gustaría tratar? Ya saben que Andrea tiene mucho para dar. Espero que sí. Gracias, chao, chao. Gracias. Doctores, estoy segura que como yo quedaron encantadísimos con el montón de conocimientos que nos pudo transmitir la maravillosa Andrea en esta entrevista. Si les gustó, les pido por favor, número 1, compártanla. Recuerden que el aprendizaje no está completo si no se comparte. Número 2, denle pulgar arriba. Y número 3, suscríbanse para que puedan recibir todo el contenido que con mucho cariño hago para ustedes. Muchísimas gracias por la confianza y nos vemos pronto en otro lunes de tips para ser un buen abogado.